Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es miércoles 24 de septiembre de 2025. ¿Para qué? ¿Para qué carajo firman un pacto de no agresión los candidatos al balotaje Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga? ¿Para qué se habla siquiera de un pacto de no agresión, señores? Aquí se ha suscrito, se ha hablado y se ha firmado un pacto de no agresión sin saber que precisamente un pacto de no agresión es la antesala a la agresión. Y lo ha sido así en la historia de las naciones del mundo y en la historia de la política. Así, por ejemplo, en 1939, la Alemania nazi y la Rusia, la soviética comunista, firmaron un pacto de no agresión por los cancilleres Molotov y Joachim von Ribbentrop, alemán, y Molotov, ruso, firmaron solemnemente y se reunieron para hacer y firmar un pacto de no agresión. Pocos días después, ambos países se agredían y se libraban batallas como la de Stalingrado, que fue una de las más crueles que han visto los cielos. Aquí mismo, en Bolivia, en 1929, Bolivia y el Paraguay hablaron de un pacto de no agresión y se reunieron en Washington, D.C. La conferencia de paz de Washington se reunieron también en Buenos Aires por esos años y se llamó precisamente la conferencia del pacto de no agresión. Y pocos meses después, ambos países se agredían en la guerra más cruenta que ha conocido la América Meridional, la América del Sur. Está aquí, está en este nuestro libro, La conducción de la Guerra del Chaco, que nunca me voy a cansar de decir, es la historia más completa que conozca yo sobre la Guerra del Chaco, escrita, publicada en Bolivia, más integral, ¿no? Que abarca de manera más medular, integral, esencial esta cuestión tan importante para el destino y el futuro y presente de Bolivia. Acá, y si no me creen, se habla precisamente de la conferencia del pacto de no agresión y nos viene a ratificar cómo cuando uno firma estas cosas, en realidad se está metiendo en camisa de 11 varas. La conferencia del pacto de no agresión, página 67. Y ahí narra los esfuerzos que se hicieron con la intermediación de otras potencias, de otras naciones, de otros gobiernos y países para suscribir un pacto de no agresión. Siempre que se hablan de estas cosas se desata luego el caos. Y poco al día siguiente, creo yo, de haberse firmado hace más o menos una semana, hace unas 2 semanas en realidad, este pacto de no agresión entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz se ha desatado en su máximo nivel la agresión entre ambos bandos. Ahora bien, una cosa acá digna de tenerse presente, digna de tenerse en cuenta, es pues sin duda la referente a la guerra sucia. Hoy se está confundiendo guerra sucia con, con la labor de investigación, de periodismo de investigación incluso. Se muestra algo con datos concretos y que se trata de evitar un mal para Bolivia e inmediatamente se tacha por parte de la candidatura de Rodrigo Paz y Edman Lara del PDC de guerra sucia, es guerra sucia, guerra sucia. Eso no es guerra sucia, señores. Guerra sucia en realidad se está confundiendo todo y bajo el paraguas de guerra sucia se quiere poner un blindaje y no hay que hablar nada de los candidatos, sea Tuto Quiroga o sea Rodrigo Paz, pero los que han alzado la bandera
equivocada totalmente de guerra sucia para, so pretexto de ello, no permitir que se hable nada, a llegar al extremo de decir Edman Lara que no vean televisión sus seguidores. Vamos, ¿cuándo se ha visto eso? ¿Era en serio? ¿No era hecho por inteligencia artificial esa cosa tan interesante? Bueno, no sabemos en realidad. Sin embargo, no es guerra sucia eso. Guerra sucia era en Bolivia, por ejemplo, cuando iban, ¿no? Cuando se hacían propagandas y se trataba de hurgar cosas que no tenían directa relación con los hechos. Cuando se hacía esa publicidad, ¿verdad? Y contra el general Banzer cuando candidateó el 97, para las elecciones del 97, una musiquita y iba una señora y decía, general, hace años que no sé dónde poner estas flores porque supuestamente su hijo estaría desaparecido, no se comprobó si era o no en realidad desaparecido, etc. Cuando se sobrevolaba la casa, me acuerdo, de Manfred Reyes Villa en una elección por esos años igual, y que se decía que si tiene piscina, y se filmaba del aire, que ahí está la mansión, tiene piscina, que si tiene jardín, que si tiene maceteros, una serie de burreras. Eso era, digamos, guerra sucia. Y aún acaso no haya sido precisamente eso guerra sucia. Lo que es guerra sucia corresponde, de acuerdo al diccionario político de la Academia, de la Real Academia Política Mundial, que no existe en realidad, es hablar de algo personal, de la vida íntima, que no tiene que ver con la vida pública, y tratar de utilizar eso con fines para la vida política y pública electorales, para perjudicar al candidato. Eso es guerra sucia. Y aquí no se ve eso. Por ende, se está distorsionando en realidad, y se está distorsionando completamente lo que es guerra sucia y lo que no es guerra sucia. Nos parece clarísimo, nos parece importantísimo, mejor dicho, puntualizar esto, y por ende más bien alentar a seguir. Hay que seguir hablando de las cosas que tienen que ver con este nuestro país, y no bajo el manto oscuro, la cortina de humo de la guerra sucia. Entonces ya no hablar nada. Eso sí sería una dictadura, una imposición, un secuestro de la libertad, que es lo principal, ¿verdad? Pero viene por ahí. ¿Para qué han firmado el pacto de no agresión? Y yo les invito a leer aquí en esta historia de la Guerra del Chaco, la conducción de la Guerra del Chaco, escrita por el capitán David Zuck Jr., oficial de la aviación de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que murió en defensa de su patria en la Guerra de Vietnam, en servicio de su país, en la Guerra de Vietnam, en tierras lejanas, cuando su nave estrelló con otra en el aire, estuvo desaparecido por mucho tiempo, y esta obra se publicó en 1960, ya hace unos más o menos 60 años, 65 años atrás en realidad, en los Estados Unidos. Esta es la edición que llega por primera vez a Bolivia de la mano de nuestra librería y editorial Nación. Es una obra que en verdad vale la pena, y donde vas a poder ver esta historia, además de la historia de la guerra y lo que Bolivia pudo conseguir en realidad, y que hoy nos puede servir para agrandar nuestra economía, como el acceso al río Paraguay, pero en qué manera Bolivia puede acceder a ese río y en qué manera logró acceder, que acá refiere el autor, y con el Tratado de Paz vigente hoy con el Paraguay y todo aquello. Vas a poder ver cómo narra de manera dramática esa conferencia de pacto de no agresión que se hizo entre Bolivia y el Paraguay en la antesala de agredirse estos dos países mutuamente de una forma verdaderamente cruenta. El precio del petróleo se mantiene y al parecer se va a mantener estático. Puedes pedir el libro al link de WhatsApp que te vamos a dejar en la descripción. Puedes entrar a ese link o visitarnos en Oruro. Está la librería y editorial Nación, en Avenida Villarroel,
número 451, esquina Potosí. Hacemos envíos a todo el país, a toda la República de Bolivia. $62.99 el barril del petróleo West Texas Intermediate de los Estados Unidos. El petróleo Brent está a un precio muy bueno para comprar y almacenar y luego refinar. Eso se debe aprovechar en realidad en la actualidad, ese precio. El precio del Brent está en los $66.87, es el petróleo europeo, y el petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Venezuela, etcétera, está como siempre el más, es raro, ¿no? De los países, bueno, la Venezuela socialista, Irán de tinte socialista del siglo XXI igual, es el petróleo más caro. Es muy interesante, $69.08. A su vez, el oro cotiza en tiempo real en $3.801 la onza Troy. Seguimos.